Queridos alumnos de Ciencias Sociales, soy el profe Adrián y en esta oportunidad, a través de esta diapositiva, vamos a ver qué es la historia, qué estudia la historia, cuál es su método, qué son las fuentes históricas. ¿Sí? Arranquemos. En primer lugar, ¿qué es la historia? La historia es el cambio que se van produciendo en las sociedades, debido a la acción que llevan a cabo los hombres y mujeres en esas sociedades. Por otro lado, la historia es la ciencia que investiga esos cambios a través de un método. El historiador es el que investiga esos cambios, los analiza, los describe y los vuelca, por lo general, en libros. Una cuestión a tener en cuenta es que la historia que se cuenta es parcial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa parcial? Que no se puede saber todo lo que sucedió en el pasado, sino que es algo recortado, es algo acotado al interés del historiador, por un lado, y al interés de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que la sociedad quiere saber del pasado? Por otro lado, la tarea del historiador, como dijimos, es el que redacta la historia, es un especialista en su área, por lo general es una persona que estudia en la universidad y se recibe en una universidad para llevar a cabo ese fin. Utiliza un método que es averiguando el porqué y el para qué de esos acontecimientos históricos. ¿Sí? Esa práctica se llama historiografía, que es lo que lleva a cabo el historiador. ¿Sí? Una interpretación de las fuentes que estudia, eso se llama historiografía. La importancia de las fuentes en la historia, ¿cómo podemos saber qué sucedió en el pasado? En el pasado las personas van dejando rastros, van dejando huellas. Por ejemplo, los modos en los que producimos alimentos. Esos rastros o testimonios se llaman también fuentes, ¿sí? Que es la base fundamental de la que se va a valer el historiador para investigar, para hacer ciencia histórica. Existen dos tipos de fuentes principales, ¿sí? Tenemos las fuentes primarias, que son huellas del pasado, que las tenemos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos actas de los cabildos, tenemos actas o cartas, correspondencias de personajes que fueron importantes en la historia, por ejemplo, Rosas. Una fuente primaria puede ser una carta que Rosas haya enviado a otro personaje político de la época. Una fuente secundaria son investigaciones ya hechas por otros historiadores, que son producciones en formato de libros, artículos en revista o en sitios web. Vamos a una clasificación pequeña sobre las fuentes. Tenemos tradiciones orales, ¿sí? Que se van transmitiendo de generación en generación. Canciones, leyendas, narraciones, cuentos, ¿sí? ¿Qué significa que se transmiten oralmente? Que no están escritas, ¿sí? Sino que son recuerdos que tienen sociedades sobre sus antepasados. Por lo general, esas tradiciones vienen desde sociedades ágrafas. ¿Qué significa sociedades ágrafas? Que no tenían escritura. Las fuentes escritas, que son las más utilizadas por el historiador, como dijimos, documentos, memorias, crónicas, periódicos, biografías, que tenemos en el presente, que son del pasado, para que sean utilizadas por el historiador. Fuentes artísticas, estatuas, pinturas, joyas, ornamentos, que son que podemos tener ejemplos de esos ornamentos en sociedades como las aztecas o las incas, que nos pueden decir mucho sobre, por ejemplo, en qué creían esas sociedades, qué tipo de creencias tenían. Fuentes biológicas, fósiles, momias, que por lo general los arqueólogos son los que estudian esas fuentes y que el historiador va a tomar prestado, ¿sí?
esa investigación y trabajar en conjunto con la arqueología. Por último, reproducciones, mapas, cartas, croquis, fotografías, material cinematográfico, videos, ¿sí? Un ejemplo de esto, podemos decir que nosotros tenemos mucho material audiovisual sobre qué sucedió en diciembre del 2001 en Argentina. Y aquel historiador que quiera trabajar sobre los sucesos del 20 y 21 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, en la Argentina, sobre la crisis económica, social y política, puede echar mano de esos videos que están grabados. Bien, eso es todo. Gracias. Cualquier duda o consulta o sugerencia que tengan, me escriben. Sobre esta pequeña clase les voy a dejar una actividad que va a ser la actividad 3, una pequeña guía de preguntas sobre lo que vimos hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es su método? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Y cuál es la tarea del historiador? A seguir trabajando y les mando un gran abrazo.